Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a estudiar el libro de Segundo de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 27. Entonces, el capítulo 23 hablaba sobre la reforma del rey Josías, todo lo que él restauró y todas las cosas que puso otra vez en orden, también la celebración de la Pascua, la restauración de la Pascua y también el derrumbar todos los monumentos que habían hecho los demás reyes, todos los demás reyes. Además, él llegó hasta Betel, hasta Dan, y empezó a restaurar también esos territorios. ¿Cómo es que él pudo llegar hasta ahí? Porque en aquel entonces el imperio asirio estaba teniendo conflicto, ya estaba teniendo problemas con el rey de Babilonia y estaban en guerra, aparte que estaban teniendo guerras civiles. Hoy vamos a hablar un poquito de eso para entender un poco esa historia. O sea, la caída del imperio asirio. Terrible este imperio, ahora finalmente cae y había profecías que hablaban de eso. Entonces, como los asirios ya no podían más gobernar todo, el rey Josías pudo recuperar. Por eso el rey Josías, una sombra profética de Yeshua, que cuando él venga va a restaurar todo esos territorios, va a quitar toda idolatría. Ahora, capítulo 23, versículo 27 dice: y dijo el Eterno, también quitaré de mi presencia a Judá como quitaré a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual yo he dicho, mi nombre estará allí. Ahora, el versículo 28, ¿no? 28, versículo 28 dice: los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. La vez pasada ya leímos todo lo que había hecho en las crónicas de los reyes de Judá, ¿no? En aquel, versículo 29, en aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Vamos a ver la nota 28 para darnos cuenta de una cosa importante. En el tiempo del rey Josías ya estaba apareciendo uno de los profetas más conocidos en la Biblia, el profeta Jeremías. Ya era un joven profeta que ya estaba predicando. En ese tiempo también le acompañaba como profeta Sofonías. Sofonías también estaba ya Ezequiel, pero Ezequiel era como desconocido todavía. Ya estaba también, eran jovencitos, Daniel, ellos eran jovencitos. Miren lo que dice Jeremías 1:1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcía, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Eterno le dio mensaje a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, a partir del año 13 del rey Josías, ya Jeremías era jovencito él. Algunos dicen lo que tenía 13, 14 años. Ya le empezó a revelar palabras y él empezaba ya a hablar. Más que todo, él empezó a hablar a partir del reinado del rey Joacim y el reinado del rey Ezequías, el último rey de Judá. Pero ya aparece Jeremías en acción. Entonces la próxima ya vamos a ver un poco más datos del profeta Jeremías, ¿no? Quién era, cómo apareció. Bueno, ¿cómo muere el rey Josías? Ese es el tema de ahora. Dice que en aquellos días Faraón Necao
faraón, ¿no? Necao se llama, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria. Y aquí siempre, ahora que estoy viendo otras versiones, puedo darme cuenta que muchas veces esa palabra contra parece que va a hacer la guerra. Pero la verdad, en otras traducciones y de otra forma es, va a favor. Va a favor. Muchas veces la palabra es a favor. Acá el rey Necao iba a favor de Asiria. Iba a defenderle a Asiria. ¿Pero por qué? ¿Por qué el rey Necao le va a defender a Asiria? ¿Se acuerdan que Senaquerib tenía el objetivo de venir a invadir Egipto, que era lo último que le faltaba, pero antes iba a acabar con Judá? Senaquerib, antes de venir a invadir Egipto, había destruido la ciudad de Babilonia y cosas sagradas que había ahí en Babilonia. Entonces muchos babilonios se habían rebelado, inclusive en Asiria se habían molestado porque para los asirios Babilonia era una ciudad sagrada. Nínive era una ciudad política y Babilonia era una ciudad sagrada. Y el que Senaquerib haya destruido no le agradó mucho a ellos. Entonces, pero bueno, él era el rey. Entonces, ellos entendieron que los dioses abandonaban a Senaquerib. Por eso cuando él vino contra Judá, un ángel vino del Eterno y mató a todos sus soldados. Entonces ellos entendieron que los dioses le abandonaron, y por eso cuando él regresó a su país, sus propios hijos le mataron. Sus propios hijos le mataron, crearon una revuelta, y al final el que ocupa después el trono en Nínive, en Asiria, va y recupera otra vez Babilonia, restaura otra vez Babilonia y hace alianza con Egipto. ¿Qué les parece? En vez de hacer guerra, viene y hace alianza. Y empiezan ellos a conquistar juntos algunos territorios. Y en medio de eso, de esa alianza, Babilonia, aunque este rey va a tratar de recuperar, a tratar de ganarle otra a la gente de la Babilonia, pero ya no puede más. Empieza a tener revuelta, guerrilla, Oikola Sarambí, Babilonia. Entonces los asirios ya no pueden encargarse más de este territorio de Judá, todas estas partes. En ese tiempo empieza a reinar, empieza a aparecer el joven rey Necao. Él es joven todavía. Y él entonces empieza a querer volver a recuperar los territorios que antes le pertenecían a Asiria y que ahora ha sido aliado, y por eso empieza a venir a hacer una incursión. Pero ¿hacia dónde se estaba dirigiendo Necao? Estaba yendo a ayudarle a los asirios, que en ese mismo momento estaban siendo invadidos por Babilonia, ya por el papá de Nabucodonosor, que se llamaba Nabucodonosor I o Nabopolassar, así se llama. ¿Me entienden más o menos la historia? Para que podamos entender, ¿no? ¿Qué es lo que muchas veces entienden ya pilla, pa y lo icopa, ya enduó la historia, ya entiende pa. Vamos a la nota 29 y ahí vamos a ver exactamente. Segunda de Reyes 23, 29, nueva traducción viviente, dice así: durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates, miren lo que dice aquí, para ayudar al rey de Asiria. Y en la otra versión decía fue en contra, ¿no? Pero acá dice fue para ayudar. Asiria en este momento, estamos en el año 609, 610, 609. Asiria está siendo invadida terriblemente por los babilonios. Aparte de que tuvo una guerra civil. Entonces Egipto va a ayudarle a su aliado. Fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megiddo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Josías salió a detenerle al rey de Egipto? Después vamos a explicar eso, pero vamos un poco a datos históricos, ¿está bien? Después vamos a explicar eso. Caída de Asiria. Aquí vamos a ver algo interesante. En el año 614 antes del Mesías, los medos invaden Asiria. Después los medos es otro imperio que se van a aliar después con los babilonios. Destruyen la ciudad de Tarsibú y rodean la ciudad de Nínive, pero no sufre la conquista aún debido a su sólida defensa. Era muy fuerte Nínive. Los medos atacan, pero no hay catuyo y
Año 600, eso fue en el año 614. 2 años después, año 614, ante el Mesías, los ejércitos medo y babilónico se reunieron en el Tigris y comenzaron a avanzar hacia Nínive. La ciudad fue totalmente rodeada y sometida a un duro asedio en el que se emplearon numerosas tácticas y artificios de ingeniería, de asedio para penetrar las gruesas murallas. Cuenta la historia, y eso nosotros vimos cuando aprendimos en series, que Meda y Babilonia, el rey de Babilonia, le propuso al rey de Meda que haga una alianza política, y la alianza política en ese tiempo se hacía con matrimonio. Entonces la hija del rey de Meda se casó con el hijo del rey de Babilonia, que era Nabucodonosor II. Al casarse ellos, se hace una alianza, se unen los dos reinos, y así ya unidos los dos, podían ir a atacar a Nínive. Imagínense lo poderoso que era Asiria. Dos imperios se unieron después de una larga guerra civil, primero entre Asiria y revueltas de todas partes. Bueno, Nabopolassar o Nabucodonosor I, primero. Es el papá de Nabucodonosor el que va a venir a conquistar después Jerusalén, ¿no? Escribió, miren lo que él escribió: aniquilé la zona de Subartú. Subartú se le dice al país de Asiria, no sé si en Babilonia o en arameo. Asiria. Convertí las hostiles tierras en cascotes y ruinas. Los asirios, que desde días lejanos han gobernado sobre todas las gentes con su pesado yugo, han llevado el dolor a todos los pueblos de la tierra. Sus pies hice retroceder de Acab, su yugo rechacé. Ashur Ubalit, 611-606. El último rey asirio huyó a Aram, y en el 608 antes del Mesías, esta fue tomada por los babilonios, marcando el fin del dominio asirio. Lo que antes era provincia, ahora se independizaron en pequeños reinos. Entonces, el último rey de Asiria se fue a un distrito que quedaba hacia Damasco, hacia Carquemis, se llama el lugar, al norte de Israel. Era precisamente allí donde se estaba yendo Necao, para protegerle. Era lo último que quedaba de Asiria. Pero Necao llegó tarde porque justamente se le puso ahí en el camino Josías, ¿no? Entonces esa era la razón por la que Necao iba a ayudarle a los asirios, porque estaban ya a punto de caer. Al final Asiria cae en el 608. Esta frase de Nabucodonosor I es muy interesante porque él dice que recibió visión, eso una vez comenté en uno de sus escritos, que los dioses le dijeron que él tenía que hacer juicio contra Asiria por todas las injusticias que habían hecho con muchos pueblos. Los asirios eran los más terribles anteriormente. Yo ya les conté cómo ellos abrían los vientres de las mujeres. Ellos destrozaban, ellos solamente querían masacrar. La idea de los babilonios era conquistar, cobrar tributo. Ellos no tenían tanto esa idea de destruir pueblos. Más bien quería conquistar, pero cobrar tributo. Pero los asirios no. Los asirios eran terribles. Entonces era un juicio de arriba, y hasta Nabucodonosor primero entendía eso. Y vamos a ver que eso confirma la Escritura. O sea, la Escritura confirma lo que los antiguos reyes decían que habían recibido por revelación. Nahum 2:11 al 13, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿dónde está ahora la magnífica Nínive? Esa guarida repleta de cachorros de león. Era un lugar donde la gente, como leones con sus cachorros, caminaba libremente y sin temor. Versículo 12. El león despedazaba carne para sus cachorros y estrangulaba presas para su leona. Está comparándonos a los asirios como eran. Llenaba la guarida de presas y sus cavernas con su botín. Yo soy tu enemigo, versículo 13, dice el Eterno de los ejércitos celestiales. Tus carros de guerra serán quemados, tus jóvenes morirán en la batalla. Nunca más saquearás las naciones conquistadas. No volverán a oírse las voces de tus orgullosos mensajeros. ¿Qué les parece?
Eso fue escrito por el profeta Nahum contra Nínive. Y eso ocurrió a través del papá de Nabucodonosor. Amén. Bueno, hay más, ¿no? Hay más. Más abajo. Rey de Egipto. Ahora vamos a ver quién es este rey de Egipto. Necao II. ¿Está bien? Dice así. Fue un faraón de la dinastía 26, ¿no? Que gobernó en el antiguo Egipto del 610 al 595 ante el Mesías. Necao era hijo de Psametico I y de Metenusehep, qué nombre raro, ¿no? Su esposa fue Gedebarbenec, madre de Psametico II. Apoyó a los asirios contra Babilonia como consecuencia de una expedición mandada personalmente por Necao. En el 608 ante el Mesías, Josías, el rey de Judá, fue derrotado y muerto en Megiddo. En su lugar fue designado rey su hijo Joacás, pero solo duraría 3 meses, pues Necao lo sustituyó por el primogénito Joachim, restaurando así la supremacía egipcia sobre Israel. Después de ser derrotado por el ejército babilonio en la célebre batalla de Carquemis, en el 605, esto va a ocurrir después. Al final Babilonia, después de haber derrotado a Siria, se va a acordar, los egipcios quisieron ayudar a Siria para que no caiga. Ahora se las van a ver con nosotros. Entonces, comandado por Nabucodonosor, que era en ese tiempo general del ejército de Babilonia, va a ir a derrotar a Necao en ese lugar llamado Carquemis, en el 605 ante el Mesías. El ejército de Necao se retiró a Egipto y solo la repentina muerte de Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor II, salvó a Egipto de su ataque. Cuenta la historia que en plena batalla entre Egipto y Babilonia, muere el rey. El que estaba peleando era el hijo, Nabucodonosor II. Y se entera de que su papá murió, entonces suspende la batalla. Si no, ellos hubieran arrasado y hubieran ido más. Pero hasta ahí nomás llegan y él regresa y se hace reino, Nabucodonosor II. En el 601 antes del Mesías, Necao repelió el ataque babilónico y, según Heródoto, un historiador, capturó Gaza al perseguir al enemigo. Esto aseguró a Egipto la posesión de las provincias fenicias del imperio neoasirio, incluyendo parte de Israel. Necao II muere en el 595 ante el Mesías, sucediéndole en el trono su hijo Psametico II. Estamos aprendiendo un poco de la historia de este rey de Egipto. Segunda de Crónicas 35:20, vamos a mirar. Vamos a ver. Después de todas estas cosas, esto es lo que dice acerca del rey Necao y del rey Josías, su encuentro que tuvieron. Después de todas estas cosas, el versículo 20, segunda de Crónicas 35:20, de haber reparado Josías la casa del Eterno, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. O sea, Necao entendía que Babilonia le estaba haciendo guerra porque Necao era aliado de Asiria, entonces al hacerle guerra a Asiria, me hace guerra a mí. Yo no tengo problema contigo, ¿no? Así le está diciendo al rey de Judá. El rey de Judá lo que entendía, sí, ahora no, pero después sí, después sí. Y vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, dice. Y Elohim me ha dicho que me apresure. Acá hay algo interesante. El rey Necao de Egipto está diciendo que Elohim, o sea, esa referencia a Elohim se refiere al Dios de ustedes, o el Dios de ustedes los hebreos, me ha dicho que vaya en defensa de Asiria. Pero nosotros vimos la profecía contra Asiria por parte de Nahum, por parte de Isaías, que ellos iban a caer, ¿no? Que iban a caer. Entonces, pero hay una cosa interesante acá, porque en esta versión va a mencionar que verdaderamente era Elohim lo que le habló ciertas cosas, tal vez él le agregó. Y Elohim me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Elohim,
quien está conmigo, no sea que él te destruya. O sea, el rey Necao le está diciendo a Josías, mira, yo estoy haciendo lo que Elohim, tu Dios, los dioses que ustedes adoran, me ha dicho. Deja de oponerte o te va a destruir. Así le dijo. ¿Será que tenía razón? ¿Cómo Elohim puede hablar a través de un rey pagano? ¿Qué estaría pasando acá, no? Bueno, vamos a ver qué hizo Josías. Por supuesto, no le creyó, ¿no? Deja de oponerte a Elohim que está conmigo, no sea que él te destruya. Más Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió a las palabras de Necao que eran de boca de Elohim. Acá lo que me sorprende. Había sido Necao, estaba hablando la verdad. El Elohim de Judá, de los israelitas, se le manifestó de alguna forma, no sabemos si por profecía, sueños, por alguien, y le dijo, cuando te salga el rey de Judá a interrumpir, dile que se retire, que no se meta, que no es con él. Entonces podemos entender que esa parte habló el Todopoderoso para darle otra vez chance al rey de Judá. Pero ¿qué pasó con el rey de Judá? ¿Por qué él no le obedeció? Claro, ¿por qué él va a creerle a un pagano que dice que está hablando de parte del Todopoderoso? Entonces, en alguna parte acá, el rey Josías se equivocó. Algo él se equivocó. Nosotros podemos ver que su antepasado, ¿no? Sería su tatarabuelo, ¿no? Ezequías. Tuvo una situación terrible cuando vinieron los asirios y le invadieron. Él estaba desesperado. Eran 185,000 soldados que venían a arrasar con Jerusalén. ¿Qué hizo el rey Ezequías en ese tiempo? Clamó, oró al Todopoderoso. Y él vio el resultado. Pasando el tiempo, muchas veces las personas, cuando ve ya su país restaurado, cuando ve ya establecido, cuando ve ya todo formado, increíblemente empieza a confiar o a querer defender esto como si fuera suyo. Por ejemplo, uno cuando comienza la predicación, siendo predicador, pastor o cualquier cosa, empieza tranquilamente, humilde, el Padre me va a dar, el Padre me proveerá. Confía en el Padre siempre. Pero después cuando empieza a tener ya, no sé, establecido algo, congregación, hermanos, miembros, ya formado, es como que quiere defender ya. Cuando alguien empieza a meter alguna enseñanza, no, quiere atacarle, o quiere defender esto, quiere proteger. Siempre surge así, ¿no? Naturalmente, como si no hubiera un pastor verdadero. Nosotros acá somos solamente instrumento. Existe el pastor real, que cuida sus ovejas. Entonces, cuando yo encuentro peligro, si yo encuentro situación difícil, tengo que hacer como hacía el rey Ezequías, traer esa situación y presentarle al verdadero pastor, para que sea él que dé la solución. Pero en ese momento, el rey Josías se sentía como el pastor que protegía, él estaba queriendo proteger a su pueblo, porque él sabe que si Asiria continúa prosperando, si Egipto le protege, le defiende a Asiria y derrotan a los medios y a los babilonios, Asiria va a venir otra vez con todo contra Judá. Y todo eso que él estaba restaurando se va a caer. Pero eso era su corazón. Él quería defender. Entonces, imagínense que aunque el rey Necao estaba haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que el Todopoderoso ya profetizó, que la caída de Asiria era inminente, pero a través del rey Necao, un pagano, le quería hacer entender a un rey que conoce la Torá, que restauró el país, que en este momento te está equivocando. ¿Verdad? Muchas veces algunas personas, por haber leído mucho la Torá, por haber hecho muchas cosas de la Torá, sienten o piensan que ninguna persona le puede decir que se equivocó en esto. No, pero vos no lees Torá, hermano. Yo tengo la Torá, yo leo la Torá, yo soy hombre de Torá. Piensan que una persona común, vamos a decir así, o normal, o que no está metido mucho en la Torá,
le pueda decir sus fallas. Está bien, hermano, yo sé que vos lees mucho la Torá, veo que vos predicás, haces las cosas, pero esta acción que está cometiendo no me parece correcta, me parece que no está bien. Eso muchos no quieren escuchar más. Y muchas veces caen en tragedia. Ocurre. El Padre utiliza, hay muchas personas en el mundo que tienen realmente su mente bien despierta, bien abierta, y el Padre lo utiliza para hacernos entrar en razón, para ponernos otra vez en nuestros lugares, ¿cómo se puede decir? Hacernos pisar tierra. Utiliza muchas clases de personas para hablarnos. Entonces, cuando una persona nos dice algo, antes de decir, no, este es un pagano, un pecador, ¿qué me va a enseñar? Analicemos si lo que me está diciendo no es cierto. Comparemos nuestra vida cómo está. Pero nosotros siempre el típico dicho, ¿quién vos sos para decirme lo que tengo que hacer? Famoso, ¿no? Vos no sos nadie para decirme a mí cómo tengo que vivir mi vida. ¿El resultado cuál fue? Vamos a ver. Versículo 23. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a su siervo, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces su siervo lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en el sepulcro de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Fue una pena. Un rey tan justo, un rey tan correcto, muere por Él no murió haciendo un pecado, él murió queriendo hacer algo que creía que estaba correcto, queriendo defender a su pueblo, pero no dándose cuenta de algo. Muchas veces así puede ocurrir. Nunca fue un rey que ofendió al Padre. Y miren, el versículo 25, el profeta Jeremías, que ya en ese tiempo estaba profetizando, endechó, dice, se lamentó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. La vez pasada vimos en Zacarías, ¿no?, que ellos hacían lamentos y recordando aquella tragedia con el rey Josías en Megiddo. Vimos la vez pasada. Desde ese entonces se lamentaban por ese, porque fue uno de los reyes más justos que hubo en todo Israel. Vamos a la nota 25. Lamentaciones 4:20, nueva traducción viviente, dice así: nuestro rey, el ungido del Eterno, la vida misma de nuestra nación, quedó atrapado en sus lazos. Miren lo que dice Jeremías, ¿no? En sus propios lazos quedó atrapado. Pensábamos que su sombra nos protegería contra cualquier nación de la tierra. Eso fue un dicho de Jeremías hacia el rey Josías. Bueno, continuemos porque tenemos que terminar ya esta parte. Volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 23. Entonces entendimos ya entonces por qué muere el rey Josías trágicamente y qué estaba ocurriendo en ese tiempo, el rey Necao y todas esas cosas. Entonces 29 dice, en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, a favor del rey de Asiria, ¿no?, al río Éufrates, y salió contra él rey Josías. Pero aquel así le dio, lo mató en Megiddo. Acá, por ejemplo, si acá nomás nos quedamos, no entenderemos qué es lo que pasó. Por eso tenemos que ir más, ver datos históricos, y así aprendemos lo que la Biblia nos dice. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Algunos comentan que tenía más preparación Joacás que su otro hermano, y por eso le pusieron a él como rey. El pueblo le eligió. Para ese entonces, Necao estaba yendo hacia Carquemis para ayudar al rey de Asiria, pero después va a regresar y va a apresar a este rey. ¿Qué dice más abajo? Reinado y destronamiento de Joacás. Versículo 31. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Limna. ¿Y qué hizo? Y él hizo lo malo ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y en 3 meses nomás ya empezó a hacer maldades. Pero él no se da cuenta que estaba viniendo el rey Necao para ajustar cuentas.
ahora sí me las van a pagar ustedes, judíos que andan. Porque por causa de esa interrupción que hizo Josías, él no pudo llegar a tiempo para ayudar al rey de Asiria. Al final Siria cayó. Pero él vino para apoderarse de esa tierra, porque el rey de Babilonia quería recuperar todos los territorios del imperio asirio. Vamos a la nota 31. Joacás, hijo de Josías, fue rey de Judá durante 3 meses, según Segunda de Reyes 23:31, del año 608 ante el Mesías, elegido por el pueblo y depuesto por cortesanos favorables a su hermano mayor, Joaquín. Tras ser depuesto, fue llevado a Egipto como prisionero, de donde no regresó. Entonces, él entró al trono y después, él era menor, pero el pueblo le quiso poner, y después un grupo apoyado, o sea, a favor de Necao, que se sujetaban a Necao, le pusieron como rey. Continuemos. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamad, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. ¿Por qué esa multa? ¿Saben ustedes por qué le multó el rey Necao a Judá? Porque por causa de ustedes yo no pude ir a ayudar a Siria, entonces ahora me van a pagar casi $300 millones. Era su multa. ¿Qué le parece, no? Así, y tienen que pagar. Entonces, por causa de eso, el pueblo tenía que sufrir mucho, tenía que sujetarse a Egipto. 34. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, el primogénito, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por Joacim. Eso significa que a partir de ahora vos vas a ser súbdito mío. Antes eras hijo de Josías, ahora sos súbdito mío. Cuando le cambian de nombre, significa ya tu función ya no es más ser súbdito de tu padre o de tu Dios. Ahora sos súbdito mío. Por eso le cambian el nombre. Para que se den cuenta nomás qué es lo que representa nombre. Siempre una función que vas a ejecutar. Y le cambió el nombre por Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió. Vamos allá allí, a la concordancia. Jeremías 22:11. Miren lo que Jeremías ya había dicho sobre este rey. Porque así ha dicho el Eterno acerca de Salún, ese es Joacás, ¿no? Hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías, su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí. Más arriba dice que él iba a caer, iba a perder. Jeremías ya había hablado en su contra también. 35. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento del Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo, de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Entonces empezó a cobrarle a todo el pueblo. Terrible era la situación en ese tiempo. Vamos a la nota 35. Joacim, vamos a ver quién era este rey, conocido también como Joacim o Joacima. Fue un rey de Judá que gobernó entre el 608 y 598 ante el Mesías. Fue hermano y sucesor de Joacás, y su nombre original era Eliaquim. El faraón Necao invadió Judá, depuso a su antecesor y le instaló a él en el trono como vasallo. Sin embargo, en el 605 ante el Mesías, Necao II fue derrotado por Nabucodonosor II de Babilonia en Carquemis, por lo que Babilonia se convirtió en la potencia dominante de la zona, y Joacim se declaró su vasallo. Años después, Joacim no pudo resistir la tentación de ceder a las propuestas de rebelión de sus vecinos fenicios y filisteos. Entonces Nabucodonosor incitó a bandas de arameos, amonitas y moabitas a realizar incursiones contra Judá, y él mismo empezó un asedio en Jerusalén con la intención de llevarse prisionero a Joacim a Babilonia. Pero esto no pudo realizarse porque el rey murió antes de que el asedio terminara, probablemente asesinado por los partidarios de la sumisión a Babilonia, y su cuerpo fue arrojado fuera de las murallas de la ciudad. ¿Qué pasó aquí? Este rey quiso hacer una alianza. Él estaba primero bajo el poder de
Necao de Egipto. Viene Nabucodonosor, ¿se acuerdan la batalla de Carquemis que le comenté? Le derrota a Necao y Necao se va otra vez a su país y deja todo ahí el territorio de Judá. A partir de ese momento, Judá se queda bajo el poder de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor le pone impuestos. Recuerden que los babilonios no querían destruir tierra. Ellos solamente querían decir, nosotros mandamos acá y ustedes nos van a pagar impuestos. Entonces, esto por un lado era bueno, pero por otro lado hacía que los pueblos empiecen a planear cosas. ¿Y qué hizo este rey Joacín? Empezó a querer unirse con filisteos, con fenicios, para ir en contra de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor le convenció acá dice bandas armadas, eran como rebeldes, o sea, guerrilleros a sueldo. Entre ellos estaban los edomitas. Cuando la Biblia habla juicio contra Edom, precisamente se refiere a eso, porque ellos fueron los que incitaron, los que primero encabezaron la revuelta contra Jerusalén, en vez de ayudarle. Y en esa revuelta, después Nabucodonosor mismo también envió su ejército, conquista Jerusalén y matan al rey Joacín. Esa era la segunda vez que Nabucodonosor venía e invadía Judá, Jerusalén. La primera vez fue cuando vino a decirle, nosotros somos ahora los que mandamos, entonces me tienen que pagar impuestos. Todo bien. La segunda vez ya haciendo una guerra, un ataque. Y la tercera ya para destruir el templo. En la primera vez fue llevado Daniel, en la segunda vez fue llevado Ezequiel, y en la tercera fueron llevados todos cautivos y se destruyó el país. Eso vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para ir entendiendo este punto. Bueno, vamos a terminar. Terminemos. Finalmente, reinado de Joacín, dice. De 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zabuda, hija de Pedaías de Rumá. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Hay varias cosas que ahí puse para decirle lo que había hecho malo Joacín, pero no nos queda más tiempo, le voy a resumir. Una de las cosas terribles que hizo fue que cuando Jeremías empezaba a predicar al pueblo, por presión ordenó que le arresten, que le azoten y prácticamente que lo maten. También le expulsó de Judá. Él no podía, él tenía que vivir en el desierto, profeta Jeremías. Después, Jeremías envió una carta, un escrito revelado por el Todopoderoso y le envió al rey. Y a través de sus vasallos, el rey lo leyó. ¿Y saben qué hizo el rey? Rompió esa carta y tiró en el fuego. No me interesa lo que dicen tus profetas. ¿Qué decían esas cartas? Que era inminente el juicio que venía contra él. Y al final ocurrió. Al final vino Nabucodonosor, vino todas las bandas armadas y lo mataron. Se arruinó su reino. Eso dice en esas notas. Bueno, así terminamos este capítulo 23. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Segundo de Reyes. Bendiciones y hasta pronto.